Ok, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la cuarta clase del Cacho Básico 1. Eh, Espero que estén muy bien. Soy el Jamón Enrique, les doy la bienvenida a esta clase. Y bueno, ya estamos en la cuarta clase de nuestro curso de Quechua Ruhuaspe Son Básico 1. Bien, como saben, no se olviden de marcar la asistencia. ¿Qué más? Eso. Entonces vamos a comenzar la clase de hoy día. Espero que estén muy bien. ¿Quién ha sido el primer comentario? Dice Anthony, dice presente, Jamauta. Excelente, Anthony. ¿Cómo estás, Anthony? Un saludo para Anthony. ¿Qué más? Ya me dice, buenas tardes con todos. Ok, mía, buenas tardes, ya mía. Buenas tardes. Sheila, presente, buenas tardes con todos. Dice, excelente, Sheila. Muy bien, mía. Mm, Sí, ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Silvia que dice, buenas tardes con todos los presentes. Muy bien. Entonces también Silvia saluda a todos. ¿Qué más? Vikicita dice, Alinzuka. Un saludo para Vicky, un saludo para Silvia también. Victoria dice, buenas tardes con todos. Entonces, un saludo para Victoria Elizabeth. También a saludar a toditos. ¿Qué más? Vikicita dice, buenas tardes, profesor. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Vikicita? ¿Cómo estás? Un saludo para Vikicita. Ani dice, good evening, teacher. Ay, ¿cómo que good evening? ¿Cómo que good evening? Bien. ¿Qué más? Un saludo entonces para Ani. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Techi dice presente. Buenas tardes con todos. ¿Qué tal, Techi? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Eidi, buenas tardes con todos. Ok, un saludo para Eidi. Un saludo a todos también. Lucía dice buenas tardes, profesor Enrique. Igual para todos los que están presentes. Bien. Excelente, Lucía, excelente. Un saludo para Lucía. Entonces, Yomar dice buenas tardes, Amota. ¿Cómo estás, Yomar? Un saludo para Yomar. Y Edenira dice buenas tardes, Edenira, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Indiana dice presente, excelente, excelente. ¿Qué más? ¿Qué más? Víctor dice Huayquepanaicuna, buenas tardes. Sí, Víctor. Muy bien, entonces un saludo para Víctor, un saludo especial. Ok, espero que todo esté muy bien. Ya comenzamos esta clase de hoy día. Eso, vamos a ver. ¿Qué más? Leonardo dice, buenas tardes, profesor Enrique. Casi se olvida de mí, casi dice por ahí. Muy bien, entonces un saludo para Leonor. Ok, comencemos con la clase de hoy día. A ver, antes de eso, creo que estoy poniendo muy alto el volumen de mi celular. Ok, ahora sí. Ok, clase número 4, básico 1. Ok, hoy trataremos un tema bastante interesante, bastante divertido para mí, porque siempre lo uso básicamente en todas mis clases. Creo que casi en todos. Bueno, hubo clases que no lo he podido usar, como por ejemplo clases específicas donde no tengo que usar, digamos, sufijos o, sí, conjugar. Entonces, cuando usas sufijos, siempre te estás refiriendo, por ejemplo, a un cierto tipo de personas. Bueno, no siempre, ¿no? Pero digamos, cuando haces una oración, siempre hay un mensaje para alguien, o si no, digamos, puedes decirle, ¿no? Eh, el jamauta cocinó su comida favorita, podemos decir. Muy bien. Entonces, siempre hay un personaje principal en una oración, un sujeto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que siempre vamos a referirnos, por ejemplo, a los pronombres. Entonces, justamente el tema de hoy día va a ser los pronombres personales. Ya en anteriores clases ya hemos hecho como una referencia a los pronombres, como que nos hemos tratado de adelantar un poco, pero hoy día justamente vamos a tocar full pronombres, o sea, pronombres como tal, el tema como tal, y explicación, digamos, un poco más detallada y avanzada. Entonces, entonces va a ser una clase complicada. Nah, va a ser una clase sencillísima. Entonces, los pronombres no son tan complicados. Es cuestión, es como cuando te aprendes la tabla de multiplicar, digamos, la tabla de 1 al 7 así. Cuando te sabes todas las tablas, facilísimo, ya puedes multiplicar de acá para allá, de izquierda para derecha, no, sencillo. Entonces, amor, ¿qué hace hablando de matemáticas? Dirán algunos. Es una referencia. Muy bien, entonces, el tema, el protagonista de hoy día va a ser los pronombres personales. Muy bien. Los pronombres son un poco también un tema bastante interesante. No es solo son pronombres personales, sino que hay otros pronombres, digamos, también tienen su propia clasificación. Hay otros tipos de pronombres también. Entonces, hoy día solo nos vamos a dedicar a los pronombres personales. ¿Qué más? Marcelina dice, buenas tardes, Jamauta. ¿Cómo estás, Marcelina? Un saludo para Marcelina.
Janet dice, buenas tardes. Buenas, Janet, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Ok, vamos a comenzar como siempre con la teoría, con la pequeña explicación, con la pequeña introducción, como quieran verlo. Vamos a ver, ¿qué nos dice? A continuación conoceremos los pronombres personales del idioma quechua. Ok, muy bien, entonces vamos a conocer qué pronombres existen en el idioma quechua. Ok, ¿qué más dice? También usaremos los sufijos correspondientes para cada pronombre. Ok, entonces, por ejemplo, el año pasado, yo solo me enfoqué directamente solo en los pronombres, no usé sufijos, pero en este caso me pareció acertado, digamos, utilizar también los sufijos en este tema. ¿Por qué? Porque más adelante, por ejemplo, vamos a avanzar full sufijos. Entonces, digamos, por ejemplo, en la clase, no me acuerdo si fue en la clase 2 o en la clase uno que estaba diciendo, o fue en la última clase, para cada pronombre hay un sufijo, ¿sí? Estaba diciendo eso. Es como, digamos, para el pronombre yo, que sería noja, hay un sufijo que le corresponde. Para el pronombre han, que sería el pronombre tú, hay un sufijo que le corresponde. O sea, es como su parejita así. Son como esposo y esposa. Entonces nunca se separan. Es como lo que dicen para el hilo rojo, así. Por más que jalen, nunca te va a separar. Igual, entonces. ¿Cómo así, jamás su parejita, el sufijo? Me estoy perdiendo y quizás dicen alguno. Es mi primera clase. Muy bien. Entonces, más adelante vamos a explicarlo con más detalle. Pero hoy día vamos a usar sufijos. Ahora, antes de pasar, voy a explicarle yo. Quizás algunos es su segunda clase. Quizás es su primera clase, quién sabe. Eh, los sufijos lo he explicado en la primera clase, me parece, en las características que hemos hecho de quechua. ¿Qué son los sufijos? Sufijos son pequeños fragmentos de letras. Ajá, de letras. Puede ser incluso solo, ¿qué te dicen? Solo una letra, solo una letra. O si no, pueden ser 2 letras, 3 letras, 4 letras, dependiendo. Hay sufijos que son cortitos, hay sufijos que son más largos. Entonces, dependiendo de qué jamao te dirán algunos, dependiendo más o menos a qué te estás refiriendo o qué quieres decir. Entonces, recuerda que los sufijos se unen ¿a quién? A una palabra raíz o si no, a una raíz verbal. ¿Cómo así, Jamota? Me olvidé de esa clase. Ay, ¿cómo es posible? Tienes que repasar, ¿no? Jamota, yo sí me acuerdo, es sencillísimo la explicación dirán. Muy bien. ¿Cómo estás? Entonces, excelente. ¿Qué más? Me he distraído. ¿Qué estaba diciendo? Sí. Vamos a ver la diferencia, por ejemplo. Parecen similares, ¿no? Casi iguales. Palabra raíz o raíz verbal, ¿no? ¿Qué de común tiene la palabra raíz? Ajá. Palabra raíz puede ser cualquier palabra que no contenga un sufijo como tal. Por ejemplo, una palabra sencilla, el michi, por ejemplo, michi. O si no, michi o mishi, algunos dicen, ¿no? Ese es gato. O algo puede ser perro. O puede ser runa, que sería persona. Por ejemplo, runa es R-U-N-A, runa. Runa, persona en español. ¿Qué hacemos con runa, por ejemplo? ¿Qué sufijo le puedo aumentar al runa? Jamás, te dirán algunos. Esa es palabra raíz. Mira, palabra raíz entonces sería todo aquello que no tiene un sufijo como tal. No se le ha unido todavía una letrita o 2 letritas a esa palabra raíz. Es como nuevecita, recién nacidita, algo así. Es palabra origen, básicamente. Por eso se les dice palabra raíz. Entonces, runa, por ejemplo, no se le aumenta ningún sufijo. Pero, por ejemplo, si yo quisiera runa solito, una sola persona, singular. Si yo quisiera pluralizar runa, ¿cómo haría para pluralizar? Jamota, supongo que es como el español. Le aumento una S y ya está. Se convierte en plural. No. No podrías estar más equivocado, mi amigo. Creo que es la primera vez que digo algo así. Por ejemplo, hay una palabra, hay un sufijo en quechua que sirve para pluralizar las palabras. ¿Cuál es esta? Es el sufijo cuna. Cuna, como así jamota, pueden decir algunos, ¿no? Cuna es un sufijo, mira, por ejemplo, K-U-N-A. Entonces, 4 letritas, sufijo cuna. Entonces, por ejemplo, ¿cuál era la palabra raíz que estaba dando como ejemplo? Por ejemplo, era runa, ¿sí, no? Runa es persona. Entonces, una sola persona, un solo individuo singular. Si yo quisiera pluralizarlo, le aumento el sufijo cuna. Entonces, se va a convertir esa runa en runa cuna. Ahora, detalle importante. Cada vez que le agrego a una palabra un sufijo, esta palabra con el sufijo más se convierte en una sola palabra. O sea, forman
una nueva palabra. Por ahí, por ejemplo, a veces siempre entre bromas digo el ejemplo. Es como la fusión cuando se fusionan Goku y Vegeta, por ahí los que han visto. Entonces, fusión, ¡pum! Entonces sale Gogeta, ¿sí o no? Entonces solo un ser sale, desapareció Goku y Vegeta. Ahora es un nuevo ser, entonces igualito. Por ahí los que nunca han visto Dragon Ball o no conocen dirán, antes que está en ese jamoto, no sé. Muy bien, entonces es como cuando cocinas, por ejemplo, una comida y pones ingredientes, entonces se va formando una sola sopa, ¿sí, no? Entonces igualito. Ya los ingredientes ya no están separados, sino que se han convertido en una nueva sopa, en uno solo, digamos, en uno solo nombre. Igualito, entonces, cuando, por ejemplo, cuando digo runa cuna, no voy a decir runa aparte y después cuna aparte, ¿no? Tiene que estar juntito la palabra, entonces se forma una nueva palabra. Entonces, eso sería, por ejemplo, palabra raíz y le agrego un sufijo. Muy bien. Ahora, en el caso de la raíz verbal es un poco distinto. ¿Cómo así, jamota? Porque el origen de la raíz verbal viene básicamente del verbo. Entonces, palabra raíz puede ser cualquier palabra que no contenga un sufijo. Entonces, es como una palabra nuevecita. Pero, por ejemplo, un verbo es toda acción, ¿sí, no? Entonces, cada vez que yo, por ejemplo, digo que es un verbo en términos gramaticales, tú siempre me vas a decir, es un verbo o una acción, una acción. Entonces, por ejemplo, en una teoría podemos decir, no vamos, cada vez que veas una palabra que diga acción, entonces siempre vamos a aplicar un verbo. Entonces, ¿cómo así, jamota? Una acción, por ejemplo, puede ser caminar. Entonces, es una acción. ¿Qué acción estoy realizando? Caminar. Entonces, por ejemplo, otra acción que puede ser dormir. Pero jamota, ahí no estoy haciendo nada. ¿Cómo que no estás haciendo nada? Tu cuerpo está haciendo un proceso brutal. Oye, entonces la cosa es que estás durmiendo. Otro que puede ser cantar, por ejemplo. O si no, hablar, lo que estoy haciendo ahorita yo mismo. Entonces, es una acción, es un verbo en términos gramaticales. Muy bien, entonces, eso, entonces, es un verbo. Ahora, ¿por qué está hablando de verbo, jamota? Te dirán. Ahora, cuando yo quiero aumentarle un sufijo a un verbo, a eso se le llama conjugar, a eso se llama conjugar un verbo. Eh, no puedo usar todo el verbo como tal. Por ejemplo, en la palabra raíz, de frente le puse el sufijo, sino a runa le puse runa, cuna, así de frente le he unido. Pero en el verbo no puedo hacer eso. En el verbo tengo que eliminar una letra del verbo, sí o sí. ¿Cuál sería esta letra, jamás? Te dirán por ahí algunos. Va a ser la letra final. Jamota, ok. Jamota, ¿cómo son los verbos? Pueden decir algunos. En quechua, los verbos, por ejemplo, todos los verbos terminan ¿en qué letra? En Y, o si no, en Y, si quieres decirlo. Entonces, en Y sería más fácil de recordar. Por ejemplo, el verbo ruway, que sería el verbo hacer, el verbo mikui, que sería el verbo comer, el verbo hawai, que sería el verbo mirar, observar, el verbo, ¿qué podemos decir? El verbo taki, que sería el verbo cantar, y así, podemos decir un montón de verbos. Si te das cuenta, ¿qué tienen en común todos estos, las palabras que he mencionado? Tienen en común que todos terminan en Y. Entonces, eso, entonces esa letra final, la Y, vamos a tener que eliminarlo y en vez de ese Y recién pongo un sufijo. Entonces, la parte que me quedó del verbo, por ejemplo, del verbo podemos decir ruba, ¿no? Que es el verbo hacer. Me queda ruba nomás, entonces la Y lo he eliminado, lo he hecho. Y en vez de ese Y puedo poner cualquier otro sufijo. Dependiendo más o menos a lo que quiera decir con ese verbo también. Entonces, eso. No te olvides, solo en los verbos eliminas la Y final y en vez de ese Y pones un sufijo. Entonces, esa parte que me quedó, por ejemplo, ruba, se le conoce como raíz verbal. Raíz, ¿por qué? Porque es el fragmento, la parte inicial de ¿quién? Del verbo. Pues por eso dice raíz verbal. Otra cosa es palabra raíz, que no tiene, por ejemplo, no es un verbo como tal. Entonces es una palabra normal, solo que es el palabra origen. Y raíz verbal es un fragmento del verbo, la parte inicial del verbo. Entonces son dos cosas distintas. Bien, entonces es, por ejemplo, cuando hablamos de sufijos. Entonces hoy día vamos a usar sufijos, dice, correspondientes para cada pronombre. Ok. Muy bien, pasemos a explicar la parte de los pronombres, pero antes de eso vamos a saludar al toque nomás a los que ya se han unido. Marisanar que dice, buenas tardes, Jamota Enrique, saludos para todos. Ok, muy bien, entonces
Este grupo es bastante interesante. Oye, ¿por qué Jamote se ríe? Tipo, entonces, primero que nada, saludar a Marisanor que me estoy olvidando. Perdóname, Marisanor, que no te enojas, no te enojas, no te enojas. Sabes muy bien, ya conoces al Jamote, tanto, más de un año ya vas conociéndolo. ¿Cómo se llama? A veces soy muy distraído, me distraigo rápido y ya voy volando en otras cosas. Entonces, un saludo especial para Marisanor. Me alegra mucho que estés acá. Es de los pocos que se han quedado, por ejemplo, del anterior grupo. Entonces, mis felicidades. ¿Ah? No, no todos tienen esa. Cuando ya han llevado todo un año que he hecho, pero después les quieren seguir llevando. Entonces, esa disposición de querer seguir aprendiendo. Entonces, felicidades. Es algo muy, muy bueno, muy bueno. Lo digo por propia experiencia. Entonces, muy bien. Ahora, este grupo mayormente saluda a todos. No me acuerdo cómo era el año pasado cuando estábamos en el básico uno o el básico 2. No me acuerdo. No estaba tan concentrado en los comentarios por ahí, porque por ejemplo en ese entonces siempre estaba producción conmigo, entonces él era quien leía los comentarios, entonces yo estaba más como enfocado en responder. Ahora ya no tanto, siempre estoy yo desarrollando todo, digamos, la clase y los comentarios más, entonces creo que desde el básico 4 por ahí más o menos, o el intermedio, yo sí, digamos, siempre estaba leyendo los comentarios yo, entonces interactuando con los demás. Y producción por ahí tenía que hacer cosas, entonces ya no ha podido seguir apoyándome. Eh, Eso, entonces, ¿cómo habrá sido el año pasado? Por ahí, por ejemplo, porque en el intermedio, por ahí, los que siempre saludan son poquísimos, digamos, saludan a todos, siempre me saludan a mí, entonces como... y este grupo saluda a todos. Quizás el año pasado también habrá sido así. Entonces, es una característica peculiar. Está muy bien también, porque saludar a todos es como que, buenas tardes, compañeros, algo así, ¿no? Me hacen sentir como cuando yo estaba en la universidad, cuando en mis primeros años de la universidad. Creo que saludábamos a todos también así, digamos, profesor, buenos días, compañeros, buenos días, siempre así. El primer año. Después, en el segundo año, hoy sí, ya nos conocemos, ya todo normal también. Creo que algo así, poco a poco, supongo. No sé. Entonces es una característica bastante interesante que me ha llamado la atención. Entonces está muy bien también, está muy bien. Vamos a ver. Riomalda dice buenas tardes, Chachi. Dice, ¿cómo estás, Riomalda? Un saludo para Riomalda. Lucy dice, alguien Sucre, Ramota Enrique, y con todos los compañeros. Excelente, Lucy. Me alegro mucho que estés acá. Entonces, excelente, Lucy. Genial, genial, genial. Rosemary, un ejemplo, profesor. ¿Cómo? De lo que estamos hablando. Un ejemplo de que a veces cuando me piden un ejemplo pueden decir un ejemplo de esto. A veces, porque, a veces no soy tan adivino. Vamos a ver, entonces un ejemplo de esto me pueden decir. María dice, buenas tardes, Jamota, disculpe la tardanza. Bueno, no te preocupes, María, no te preocupes, no te preocupes. Inclusive últimamente están con problemas y pum, pum, pum. Acá también han pasado cosas así. No estoy empezando a la hora como debería empezar. Entonces, por ahí vamos a corregir también en mi caso. Milagros, está viendo. Uy, ¿cómo estás, Milagros? Saludos, Milagros. Saludos, Milagros. Además, como que Milagros está bien. Sí, hay algunas personas que los tengo en mi Facebook personal, los tengo agregados por ahí. ¿Por qué, Jamón? Te dirán algunos. Por ahí me mandan solicitud de mensaje y yo con gusto los acepto. Entonces, me alegra mucho que estés acá, Milagros. Espero que estés muy bien. Un abrazo para Milagros. Entonces, Marisa Norca es en nivel pro. Marisa Norca con Milagros más y con los demás. Así que ya conozco, por ejemplo, del anterior que he hecho, que es el nivel intermedio. Ya son nivel pro, ya son nivel pro. Entonces, Edith dice, buenas tardes, Jamauta. Un saludo para Edith. Entonces, ok, ahora sí, comencemos con lo verdaderamente interesante de hoy día. Los ejemplos de los ejemplos. Ok. Los pronombres son en total, en quechua son 7 pronombres. 3 en singular y 4 en plural. Jamota, ¿cómo así? ¿Cómo así? Dirán algunos. Muy bien, comencemos. Por ejemplo, vamos a comenzar con lo singular, con lo más sencillito, con lo más papayita, dirán por ahí algunos, con lo más, ¿cómo sería? Easy. No nos vayamos a otros lugares. Ok. Singular, por ejemplo, singular recuerda que es solo un individuo, singular. Ok. Entonces, por ejemplo, el primer pronombre en quechua es no ka. Ok, mira, como se escribe con Q, se pronuncia también, mira, así, no ka. No estoy diciendo no ka,
Si dijera no K, así seco, como incluso como en español, tendría que escribirlo con K de kilo. Recuerda que cuando una palabra suena así normalito, como si fuera en español, por ejemplo, no K, así sonaría, ¿no? Tienes que escribirlo con K de kilo, ¿no? Hemos hecho en la anterior clase, por ejemplo, ¿cómo se llama? En la chajala, que sería el abecedario. Recuerda que cada palabra tiene una pronunciación específica. Y la letra C, por ejemplo, en quechua no existe. Entonces, la letra C, ¿por qué letra es reemplazada? Por la K de kilo, en la escritura, en la escritura. ¿Qué más? Eso, entonces, pero por ejemplo, con una palabra suena como K de kilo, pero como que tiene algo especial, o suena un poco diferente, un poco distinto. Entonces lo escribes con Q de kilo, me distraigo con lo que escuché. Con Q de queso, con Q de queso. Entonces, por ejemplo, no ka, no ka, no ka. Entonces, así suena, mira. No ka, ka. Suena un poco curioso. Entonces, por eso también recuerden que la escritura en quechua de quién depende, de la forma en la que hablan, por ejemplo, las personas. Entonces, como pronuncian así, yo tengo que adecuar la escritura también a eso. Entonces, no ka. Eso sería yo. Entonces, muy bien, muy bien. Entonces, ahora, ¿qué más? Entonces, ahora no cayó es primera persona, primera persona. ¿Qué quiere decir primera persona? Uno mismo, eso es primera persona. O sea, por ejemplo, no cayó, soy primera persona. No hay nadie más, primera persona. El number one, número uno, entonces primera persona. Ahora, siguiente pronombre, ¿cuál es? Kan, kan. Mira, la pronunciación también es distinta. Mira, kan. No estoy diciendo kan. Si dijera can, por ejemplo, ya estaría diciendo otra cosa. Por ejemplo, can es como algo que existe, algo que está ahí. Por ejemplo, can. Te pueden decir, ¿no? ¿Hay o no hay? Entonces tú dices can. Entonces sí hay, estás diciendo. Pero son palabras que más adelante probablemente avancemos también. Entonces, can. Eh, Vamos a ver. Mira, can suena normalito, suena así seco, incluso como si fuera español. Entonces, eso es otra palabra. Pero si digo can, me estoy refiriendo al pronombre can, que sería el pronombre tú en español. Entonces, eso. Es muy importante escuchar bien y de acuerdo a eso también escribir. Y saber cuál es la correcta escritura también. Ahora, detalle importante, por ejemplo, los pronombres también cambian un poco la pronunciación y la escritura de acuerdo a la zona, por ejemplo, en la que hablas el quechua. Por algo existen lo que denominamos nosotros como variantes. Ajá, mira, le estoy hablando bonito, despacio, mira. Eh, ¿Cómo así, jamotira? El quechua es amplio, así como el español que también es amplio. Bueno, quizás no tan amplio como el quechua. Por ahí tiene sus complejidades. ¿Cómo así, jamotira? Los chilenos y los argentinos tienen su propia forma de hablar, sino incluso tienen sus palabras que son específicas para la zona del país. Entonces, igual el quechua, por ejemplo. El quechua, por ejemplo, de acá de sureño, que sería el quechua collao que estoy enseñando, tiene sus propias particularidades, tiene sus propias, incluso si queremos decir palabras, y su propia pronunciación, su propio, digamos, ese sabor especial que es de la zona. Incluso dentro de la misma zona, por ejemplo, en el quechua sureño, pueden haber pequeñas variantes, digamos, en algún pueblo puede ser diferente, se habla, en algún lugar, digamos, en Puno ya un poco más quizás diferente, en el lado de Caylloma diferente. Ahora, el quechua que estamos hablando es el quechua sureño, el quechua collao que está enseñando, específicamente en la zona de Arequipa y Puno. Entonces, quizás por ahí en Cusco ya varía un poco más, quizás hablan un quechua un poquito más bonito, si se quiere decir, por ahí algunos lo dicen. En la zona de Ancash ya va cambiando mucho más todavía, entonces eso se le conoce como variantes. Entonces, por ahí, por ejemplo, me acuerdo que hubo un comentario, no sé si fue en la clase número uno, que decía, Amaut, usted va a avanzar el quechua, ¿cómo se llama? Creo que me dijo, trivocálico o pentavocálico, me decía. Entonces yo, por ejemplo, le decía, voy a adecuarlo de acuerdo a la zona que estoy enseñando yo. Entonces, no es que, digamos, si yo mucho también depende de la zona, por ejemplo, de la que habla. Entonces, es muy importante. No puedes decirle a un polar, digamos, viajas a Ancash y tú dices, oiga, yo en la zona que el quechua que me enseñaron, o el quechua que yo aprendí, o en la zona, el quechua que yo conozco, se habla así. Entonces, usted también debería hablar así. ¿Por qué está hablando mal? No le puedo decir que está hablando mal, entonces estaría muy mal de tu parte. ¿Por qué? Porque ellos hablan así, es su variante de quechua, es su forma de hablar. Entonces, recuerden que, por ejemplo, la gramática, ¿a qué se debe?
a la forma de hablar de las personas. ¿Qué fue lo primero que pasó? Por ejemplo, primero, el habla de las personas, sino poco a poco el lenguaje se fue construyendo en la sociedad. Y a partir de eso, a los años, pasaron un montón de cosas, se crean registros y se fue creando, por ejemplo, la gramática y las reglas gramaticales. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que respetar? El habla, por ejemplo, de una zona específica. Entonces, de acuerdo a ese habla, por ejemplo, si nosotros conocemos bien cuál es la forma correcta de escribir, escuchamos la palabra y vamos, digamos, registrando, ¿no? Las palabras de acuerdo a cómo suenan también. Entonces, no puedes decir, por ejemplo, a alguien que habla solo. Y hay algunas zonas que probablemente solo utilizan por ejemplo, las vocales A, I y U, creo. Está bien, es su forma de hablar de ellos, es de acuerdo a la zona también. Pero, por ejemplo, el quechua que voy a enseñar es más que todo donde hay palabras que utilizamos casi todo, básicamente todas las vocales que serían A, E, I o U. Por ejemplo, un ejemplo con la vocal E, casi me traba. A veces me suele trabar. Con la letra E, por ejemplo, hay ciertas palabras acá en el quechua que estoy enseñando que se pronuncian con la letra E. Por ejemplo, erge, así, erge. No dicen irki, dicen erge. Entonces, como digo tengo que escribir con E también. Entonces, erge. Entonces, sí existe la E. Por ejemplo, puedo decir otra palabra. ¿Qué puede ser? Uy, ahora no se me ocurre. Cielos, a veces yo sé así, como tengo un mal de ver, se me pone en blanco. Pero sí, sí hay palabras con E. Por ejemplo, con la O, que sería otra vocal. Por ejemplo, podemos decir orco, ¿no? Orco es, por ejemplo, cerro o puede ser incluso, por ejemplo, hay hembra y macho, ¿sí o no? Entonces, en los animales. Entonces, orco, por ejemplo, es el macho de los animales. Entonces, eso. Y así va, hay varias otras palabras que sí hay con O y que también con E así, en la pronunciación misma, Entonces, como pronuncian así, como hablan así, yo tengo que educarme también a eso y escribir también así. Entonces, no puedo forzar a una persona, oiga, ¿sabe qué? No, sé que habla así, pero en la escritura vamos a ponerlo con orjo, con U. No, pues si él está hablando orco así con O, no voy a escribir con U, porque si escribo con U, por ejemplo, diría urco. Probablemente quizás en otras zonas, en otros lugares sí hablen así, pero en la zona que estoy explicando hablan con la O. Entonces, es muy importante ver primero cómo hablan las personas, cómo pronuncian las palabras y de acuerdo a eso voy rigiendo una regla gramatical también. Entonces, ok, muy bien. Entonces, eso. Entonces, Khan era tú. Han es segunda persona, por ejemplo, en el pronombre, segunda persona. Es como decirme, yo como primera persona le estoy diciendo a alguien más, dice, oye, tú, Han, le estoy diciendo Han. Entonces, ya me estoy refiriendo desde una primera persona hacia una segunda persona. Entonces, por eso digo también segunda persona, número de persona. Entonces, Han sería tú. Ahora, siguiente pronombre dice Pai. Pai, ¿qué sería? Pai sería él o ella. Entonces, Hamotos, pai significa tanto él y ella. No hay, por ejemplo, dos palabras para decir él o ella. No. El pronombre pai puede referirse tanto como a él y también como a ella. ¿Cómo sabré cómo traducirlo, Hamot? Dependiendo a quién te estás refiriendo. Si tú te refieres a una mujer, entonces vas a traducir como ella. Si te refieres a un hombre, vas a traducirlo como él. Entonces, vital, ¿no? Vital. Muy bien. Entonces, ahora, pai sería básicamente el pronombre de tercera persona. ¿Por qué? Porque básicamente le estoy diciendo, por ejemplo, estoy hablando con alguien más, digamos con alguien, yo soy primera persona y estoy hablando con una segunda persona que sería Khan, que sería tú. Entonces, a esa persona le estoy diciendo, oye, mira, Pai. Entonces, cuando dice, oye, mira, él o ella, entonces primero le estoy diciendo a él y también me estoy refiriendo a una tercera persona. Entonces, por eso tercera persona. Pai, él o ella. Entonces, muy bien, entonces, hasta acá básicamente es algo sencillo. Quizás lo más complejo sería la pronunciación. Entonces, por ejemplo, no ka, que sería yo. Entonces, no me voy a decir no ka. Entonces, por ejemplo, cuando pongas o cuando nos toque el examen oral, si tú me dices no ka jamata, entonces yo te voy a decir, se sabe el pronombre, pero la pronunciación le falta todavía. Voy a decir. Oye, entonces, no ka, así hasta que te salga. Ahora, kan. Entonces, cada vez que veas una palabra con Q, siempre va a tener una pronunciación especial así. Entonces, muy bien.
Entonces, no kakan, eso sería quizás lo más complicado en cuestiones de pronunciar. Después de eso ya te vas grabando. No ka es tú, yo, primera persona. Kan es tú, segunda persona, singular. Y pai es él o ella, tercera persona, también es singular. Entonces, son los tres pronombres que corresponden al singular. Entonces, solo son un individuo. Un individuo. Ahora, jamota. Me dijo en el inicio que también habían pronombres que son en plural. Ajá, sí, son cuatro. ¿De dónde salen esos pronombres? Dirán por ahí algunos. Básicamente salen de acá mismo también, de no, kan y tú. Solo que, por ejemplo, a no vamos a pluralizarlo, a kan vamos a pluralizarlo y a pai también vamos a pluralizarlo. Vamos a ver. Entonces vamos a convertir eso que era singular, lo vamos a convertir en plural. Vamos a ver, entonces pasamos al siguiente diapositiva. Vamos a ver. César dice, buenas tardes, profesor. ¿Cómo está César? Un salito para César. Un saludo especial. ¿Qué más? María le dice, buenas tardes, profesor. Eso, María. Oye, un saludo para María, un saludo especial para María. Angélica, ¿qué nos dice? Buenas tardes, profesor. Dice, excelente, Angélica. Buenas tardes, un saludo para Angélica. ¿Qué más? Rey dice, un gusto poder aprender. Gracias, dice. Gracias a ti, Rey. Gracias a ti. Mía. ¿Cómo digamos? ¿Por qué agradece a Rey? Dirán algunos. Porque básicamente cada uno de ustedes, yo los voy conociendo de pocos y ya les voy a agarrar, digamos, y si gusta también cada uno voy a ir conociéndolos a través de los comentarios más o menos cómo es su personalidad. Cuando hagan su examen oral también voy a poder verlos a través de los videos así. Entonces, es como cuando un profesor tiene nuevos alumnos, ¿no? Al principio es un poco quizás complicado por los alumnos, no conocen todavía al profesor, el profesor no conoce bien a los alumnos todavía, pero por ahí mientras más pasa el tiempo, mientras más van interactuando, se crea ese vínculo entre el profesor y el alumno. Y no solo entre el profesor y el alumno, sino que también entre los que, por ejemplo, entre los propios alumnos que van interactuando entre ellos. Digamos, cuando alguien comenta, dice, oh, ese siempre comenta, o ya lo vas conociendo, o cuando comenta algo chistoso, dice, ah, ese comenta, entonces ya se va creando ese vínculo que siempre hay entre profesor y alumno y también entre los propios alumnos. Ajá. Entonces es algo muy interesante. Entonces yo también les voy agarrando ese cariño especial a cada uno de ustedes. Entonces, eso, vamos a ver. ¿Qué más? Ahí se nos metió un comentario spam. Un comentario spam. Ok, muy bien. Sigamos. El siguiente pronombre, los siguientes pronombres son básicamente en plural. Ajá. Recuerde que estos pronombres que están en plural básicamente vienen de los pronombres que ya hemos aprendido, solo que esos pronombres que ya hemos aprendido, que era el pronombre noca, que era el pronombre kan, que era el pronombre pai, vamos a pluralizarlos, o sea, vamos a pluralizarlos, ya no van a ser singular, ahora se van a convertir en plural. ¿Qué quiere decir plural? O sea, se van a convertir cuando eran solo un individuo anteriormente singular, ahora van a ser muchos individuos, o sea, varias personas. Muy bien, entonces eso. ¿Qué más? Entonces, por ejemplo, ¿cuál era el primer pronombre que hemos avanzado anteriormente? Era el pronombre noca. ¿Qué significaba noca? Era yo, ¿sí o no? Entonces, era yo. Entonces, primera persona, no te olvides de primera persona. Ahora, jamota, ¿cuál va a ser el plural de ese noca? Dirán. En este caso, en el quechua, para el pronombre noca, hay dos pronombres que van a ser su plural. ¿Cómo así, jamota? Ese noca, ¿qué tiene de especial? Dirán que algunos. ¿Qué tiene de especial ese pronombre? Bueno, pasa que cuando decimos, digamos, ¿cuál es el pronombre, por ejemplo, de yo, sí o no, en español, yo? ¿Cuál es su plural de yo en español? Es nosotros. Entonces, ese nosotros en quechua, hay dos maneras de conocerlo. ¿Cuáles son? Uno es nocanchis y el otro es nojaico. ¿Cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, uno es incluyente y el otro es excluyente. ¿Cómo así, jamota? Explíquese, dirán algunos por ahí. O algunos dirán, jamota, eso ya lo sé. Algo explique más, una explicación más brutal, es difícil, dirán. Pase por paso. Recuerda que no todos tenemos el mismo nivel, ¿no? Por ahí con el jamota está en básico, uno está más perdido. No sé cómo llegó a jamota, quién sabe, por azares de la vida. No, que mentira. Es que el jamota se esforzó, esforzó hasta, bueno, hasta poder alcanzar a los que eran en el top, a los que eran en el top. Y por ahí, pues quizás muchas veces cada persona también tiene un camino que recorrer, ¿no? Un destino que cumplir.
Entonces, por designios de la vida y por cosas que quizás fue así, designio de Dios, también terminé enseñando quechua. Cuando yo en sí he comenzado enseñando historia, que es para lo que, por ejemplo, yo estudié en la UNSA. Entonces, yo he estudiado historia y también he estudiado, aparte, en el centro de idiomas de la UNSA, quechua. Entonces, mi carrera dura 5 años y quechua, por ejemplo, en el centro de idiomas me duró creo que 2 años. Entonces, por cosas de la vida también terminé estudiando quechua, porque en sí mi plan original era estudiar inglés. ¿Por qué? Porque muchos, por ejemplo, mis profesores decían, muchachos, chicos, supongo que estarán, creo que fue en cuarto año, éramos un poco distraídos en mi clase, nos enfocábamos mucho en las tareas y muchas cosas, y no nos enfocábamos tanto, por ejemplo, qué requisitos teníamos para egresar y para sacar el bachillerato. Entonces, el profesor nos dijo, muchachos, supongo que estarán repasando, ¿no? Que repasan, ¿qué digo? Estarán estudiando el idioma quechua, porque es necesario. Uno, porque la mayoría de los textos, porque en historia pues hay full lectura y full investigación de, digamos, investigaciones que han hecho de textos históricos. Entonces, la mayoría de las investigaciones en el mundo básicamente están en inglés. Entonces, por ahí es importante, vital que sepan inglés, nos dijo. No solo porque para que investiguen, o sea, para que hagan sus tareas, todo lo que nos deja el profesor, sino que también para que cuando egresen o cuando necesiten sacar su bachillerato, van a requerir de haber estudiado un idioma, ¿no? Nos dijo en aquella época. Entonces, nosotros dentro de nosotros nos quedaban fríos, así como que, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué? Pero fuera, así como, por fuera estábamos como, sí, profe, sí, 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 tranquilo, profe, estamos ahí estudiando, le estamos dando duro al inglés. Nosotros, ni uno de nosotros estábamos estudiando el inglés, ni siquiera en inglés, sino ningún idioma, porque en el centro digamos, había, ¿cómo se llama? Inglés, portugués, francés, italiano y quechua. Entonces, ninguno estaba estudiando ningún idioma. No sabíamos que teníamos que estudiar idioma. Entonces, nosotros, sí, sí, profe, sí, no se preocupe, no se preocupe. Estamos ahí, estamos ready. Entonces, pasa que ninguno de nosotros. Ahora, ¿qué pasó? Para corroborar de que era verdad o no lo que dijo el profesor, fuimos saliendo de clase, terminando de clase, de frente a la secretaría, preguntamos a la secretaría y nos dijo, sí, es cierto, sí tienen que estudiar. Y nosotros, ah. Nos miramos entre nosotros, oye, ¿qué pasó? Tú hubieras investigado, no, no, bueno, no, ya. Ya pasó, pues, 4 años llevamos estudiando, solo nos falta casi un año y medio para terminar la universidad y recién nos enteramos. Ay, entonces, por ahí, cada uno escogió un idioma también, y casi la mayoría no hemos escogido inglés. Uno, porque el inglés era muchos años y nosotros ya estábamos pues, casi terminando la universidad, solo nos faltaba casi un poco, un año y medio más o menos. Entonces, lo único factible, por ejemplo, eran los idiomas que eran de 2 años y el inglés era muchos más años todavía. Entonces no pudimos casi, creo que ninguno estudiar inglés y cada uno escogió un idioma como tal. Y por ejemplo, yo estudié en quechua, escogí quechua, estaba entre otro idioma también. Y estaba algo confiado porque como yo había hablado quechua hasta los 9 años, 10 años con mi abuelita, porque era con quien siempre hablaba, hasta que ella falleció, entonces de ahí como que nunca más volví a hablar hasta que lo retomé con el centro de idiomas hace unos años atrás. Entonces estaba lo confiado porque como tenía recuerdos todavía de mi niñez, entonces dije, sí lo hago, pero veré en el básico uno, vi mi realidad y, ay, estaba pataleando, estaba pataleando. Entonces, por ahí, si es que digamos, estás aprendiendo desde cero o se te complica, no te frustres, es normal a veces, muchas veces. La cosa es que sigas esmerándote, sigas avanzando, es como la vida, ¿no? Hay que seguir avanzando y mientras más sigas avanzando, verás en un punto donde, por ejemplo, como yo me di cuenta, dices, wow, pude llegar hasta acá, incluso de lo que estaba en lo que estaba atrás, entre los que no eran muy buenos, ya estoy en la mitad, o si no, ya estoy acercándome poco a poco a los que ya son los mejores, ¿no? Los que están siempre en el top, los mejores alumnos. Entonces, es muy importante el esfuerzo y el esfuerzo es para uno mismo también, entonces eso nadie te lo va a quitar. Muy bien, ahora sigamos. Ahora dicen, no canches, no canches. A veces tengo esa mala costumbre de hablar de mí y me lo empiezo hablando.
me la paso hablando de mí. Entonces, no kanji sería el pronombre en nosotros. Y el otro pronombre es no kaigu, que significa nosotros también. Ahora, ambos son primera persona, pero son el plural del pronombre noka, por ejemplo, que era el pronombre yo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que no kanjis, por ejemplo, mira, date cuenta, sigue siendo noka al principio, ¿sí o no? Pero, ¿qué le ha aumentado? ¿Qué sufijo le ha aumentado para pluralizar ese noka? El sufijo nchis. Entonces, el sufijo nchis es nosotros, se ha convertido en nosotros. Pero ese nchis me está refiriendo a un nosotros incluyente en quechua, incluyente. Entonces, no kanchis. Y el otro es no kaiku. ¿Qué sufijo le ha aumentado para pluralizar el noka? Iku. Entonces, ¿y en qué se ha convertido? En nosotros. Pero ese sufijo iku solo se usa, por ejemplo, para decir nosotros, pero en excluyente. Ahora, por ejemplo, cómo entiendo cuál es incluyente, cuál es excluyente? Mira, un ejemplo sencillísimo, yo siempre lo digo así. Digo, chicos, alumnos, quienes quieren ahora, muchachos, puedo decir, ¿no? Este fin de semana el Jamot está organizando un paseo, pues puede ser, ¿no? Vamos a ir todos al Chilín, así, a hacer un día de camping, puede ser un día de camping, un día de paseo. Entonces, ¿quiénes quieren ir? Y de cortesía va a haber ahí una parrilla, vamos a hacer ahí unos juegos brutales, vamos a hacer ese día también. Entonces, va a ser un día bastante divertido. Entonces, por ahí alguno de ellos, pues, por ejemplo, puede decirme, ¿no? Quizás a Edith me dicen, ¿no? Jamauta, no canches. O sea, yo pregunto, ¿no? ¿Quiénes quieren ir? Y Edith me dice, no canches, Jamauta. Entonces me está diciendo, nosotros, Jamauta. Pero ese no canches es el incluyente. Entonces, ¿cómo así incluyente? Ese no canches se está refiriendo a un nosotros, pero en un nosotros de toditos de algún lugar, digamos, de algún lugar que está. Por ejemplo, ahora en la misma transmisión hay varios, ¿no? Entonces ese no canches sería en nosotros de toditos los que estamos en esa transmisión. O si estás en un lugar, en una habitación, hay varias personas. Entonces, ese no canches sería nosotros de todos los que están en esa habitación. Entonces, por eso es incluyente, porque ha incluido a toditos, por ejemplo, en este caso, si Edith me dice no canches. Pero por ahí, pues, César ese día estaba asadísimo, no sé qué pasó, pues ese día se levantó de malas, tuvo un mal día, no comió, no sé, lo dejaron, no creo. Ahí estaría triste. O sea, por alguna extraña razón, César ese día estaba asado, estaba un poco enojado. Entonces, en vez de decir no canches como Edith, dijo, no caigo, Jamauta. Entonces, no, oye Edith, ¿qué te pasa? Dijo todavía, no, Jamauta, no le hagas a Edith, ¿cómo que no canches? Le dijo, no caigo, Jamauta. Entonces, ese no caigo me está diciendo nosotros, pero ese nosotros no es el de nosotros de toditos, es el nosotros de algunos, ¿no? Entonces, el no canches sería nosotros de todos y no caigo sería nosotros de algunos, ¿no? Un grupo de alumnos, digamos, César tiene su manchita por ahí, César dijo, no, Jamauta, no caigo, no, Jamauta. Entonces, es un nosotros, pero nosotros que ha excluido a los demás, solo un grupo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Muy bien, entonces, ahora, por ejemplo, normalmente cuando pluralizamos una palabra, en el básico, digo, estamos en el básico 1, pero en la clase número 1, ¿qué hemos dicho? Que para pluralizar una palabra se le aumenta un sufijo, ¿sí, no? ¿Cuál era ese sufijo? El sufijo kuna. Entonces, yo decía, cada vez que tú quieras pluralizar una palabra, no te olvides, aumentale el sufijo kuna y esa palabra automáticamente se va a convertir en plural. Entonces, decía por ahí que ese kuna, el sufijo kuna, era como la S del español, o la S del quechua, mejor dicho, la S del quechua. Entonces, eso. Pero Hamad, entonces, ¿qué pasó con el pronombre noja? ¿Qué pasó? Dicen. Es que para el pronombre noja, su plural sería un incluyente y un excluyente. Entonces, la única manera de un incluyente y un excluyente sería con el sufijo, por ejemplo, en este caso, para noja sería no canchis, es el incluyente. Para no caico sería ico, el sufijo ico. Entonces, esa es la diferencia, que el pronombre nosotros tiene un incluyente y un excluyente. Ahora, recuerda que los otros pronombres, por ejemplo, ¿cuáles serán? Ya hemos hecho el pronombre noca y hemos hecho sus plurales, que son no canchis, no caico. El siguiente pronombre, por ejemplo, era can, que era tú, en singular, lo que hemos hecho anteriormente. Y tenemos que, por ejemplo, pluralizar ese can. En este caso, el pronombre can, no hay que complicarlos nada, es sencillito. Vamos a agregar solamente el sufijo kuna. Ahí, me dio calambre en los pies. Ahí me he sentado mal. Vamos a ver. Amat Kapsai. Un pequeño calambre. Vamos a ver, un segundito. Ahí se pasa.
Tranquilo, pisito, tranquilo. Ya está. Vamos a ver, ya estamos. Entonces, por ejemplo, para el pronombre kan, lo único que tengo que hacer es pluralizar ¿cómo? Aumentamos el sufijo kuna, que es para pluralizar básicamente, es como norma general. Normalmente, solo que el pronombre no ka es un caso especial. Entonces, kankuna se ha convertido. Entonces, el kan que era tú, ahora lo he convertido en kankuna. Entonces, kankuna, ¿qué significa? Significa ustedes. Sigue siendo segunda persona, así como kan, pero este kankuna es segunda persona, pero plural. Entonces estoy diciendo, por ejemplo, es como si yo dijera pues, como profesor, digamos, imagínense que estamos en una clase presencial. Entonces, yo el jamote esté en la pizarra y me esté rayando, muchachos, acá, mira, es que rapidísimo, ¿no? Con el pronombre kankuna. Mira, acá, todavía les digo. Entonces, ustedes, les digo así, miren, ustedes. Entonces, yo me estoy refiriendo desde mi primera persona hacia ustedes. ¿Eh? ¿Y quiénes son ustedes? Digamos, son segunda persona, pero como son varios, son plural. Por eso es así. Muy bien, entonces, kankuna sería usted. Entonces, sufijo kuna sirve para pluralizar cualquier palabra, Muy bien. Entonces, eso. Ahora, siguiente pronombre, ¿cuál era? Por ejemplo, el pronombre pai, en singular, ¿ah? Lo que hicimos en antes. Y ahora, ¿cómo pluralizo este pai? Igual que kankuna. Voy a poder decir, por ejemplo, en vez de pai, voy a decir paikuna. Muy bien, entonces no te olvides, el sufijo siempre va a estar unido a la palabra. Se convierten básicamente en una nueva palabra. Por ejemplo, el pronombre pai que significaba él o ella, ¿sí o no? Cuando lo he unido con el sufijo kuna más, lo he pluralizado ese pai. Entonces se ha convertido en una nueva palabra, se ha transformado. Ahora ya no va a decirme él o ella, ahora va a decir ellos o ellas. Entonces, mira, es muy interesante eso también. Entonces, paikuna sería ellos o ellas. Muy bien. Entonces, recuerda que Paikuna ahora sería tercera persona. Así como Pai, que era tercera persona, pero era singular. Paikuna también es tercera persona, pero en plural. Entonces, son muchos individuos, muchísimos individuos. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué más? Recuerda que si te está gustando esta clase, dale like, es muy importante, es un apoyo para el Jamota. ¿No? Y también si te está recontra gustando, dale, me encanta si es que te está gustando bastante esta clase. Pero la clase es que reacciona a la clase. Distrito Caylloma dice excluyente, excelente, muy bien. Hace poco estaba en Caylloma, ha habido en Chihuahua más que todo, en una carrera. Ha sido una media maratón de 21 kilómetros, entonces es un bonito lugar para ir. Entonces, por ahí los que quieran ir a Chihuahua, Caylloma, es un muy bonito lugar, entonces pueden ir también. Recomendado por el Jamata. Jacqueline dice, van a los estafadores, ¿cómo? ¿Qué? Ah, ok, ¿cómo qué? ¿Qué? Me ha asustado. Ah, ya, quieren banear a los comentarios que están ahí. Son spam, ¿no? Son spam. Tranquilos, no pasa nada, no pasa nada. Distrito que me dice singular. Muy bien, excelente. Recuerden que si tienen dudas, preguntas, quejas, si tú quieres decir, comenta. Si quieres saludos, también comenta. Yo siempre trato de leer en la medida del posible los comentarios. Eso, y también de esa manera los voy conociendo. Incluso entre ustedes pueden debatir en los comentarios. Un debate brutal voy a estar haciendo. Mentira. O sea, más o menos pueden interactuar, ¿no? Porque como es virtual, es la única manera que tenemos para tratar de comunicarnos entre nosotros y conocernos también. Muy bien. Ahora sigamos a la siguiente diapositiva. Pero antes de eso, vamos a revisarla ahora. Vamos bien. Ok, entonces, César está viéndonos la clase, César. Muy bien, un saludo para César. César es mi alumno de la escuela taller. Entonces, por ejemplo, para todos mis alumnos que están viendo esta clase, un saludo. Me alegro mucho que están acá. Muchos de ellos, por ejemplo, han ingresado este año. Por ejemplo, yo soy docente de la escuela taller Arequipa. No es que venga, digamos, exclusivamente a la municipalidad. Entonces, por ejemplo, este curso está saliendo gracias exclusivamente a la Escuela Taller de Arequipa, junto con, digamos, en conjunto con la Municipalidad Provincial de Arequipa. Y eso, y la Escuela Taller de Arequipa es una CEPRO donde enseña, ¿no? A jóvenes que, digamos, necesiten apoyo, necesitan ayuda,
O simplemente si tú, digamos, dices, estás un poco frustrado, ¿no? Puede pasar, ¿no? A veces es un poco complicado ingresar a la universidad y tú dices, me gustaría estar estudiando algo, ¿no? Entonces, la CEPRO Escuela Taller Arequipa acepta jóvenes entre 17 a 27 años. Por ahí pasaste un poco de edad, pero podrían aceptar todavía. Que quieran estudiar, por ejemplo, carreras técnicas que son herrería y forja, carpintería, albañilería y cantería, ajá, y también jardinería. Entonces, son carreras técnicas que duran 2 años y son gratuitas. Entonces, por ahí, si tú quieres estudiar, estudia, es muy bueno porque además son gratuitas y eso, y son presenciales y tienes unos monitores que son bravazos, que tienen una enseñanza muy buena. Entonces, ¿cómo así, Jamota? ¿Acaso usted los ha visto? Dirán, pero, claro, el año pasado estaba con ellos ahí todo el año. Entonces, por ejemplo, el año pasado estaba exclusivamente trabajando con tiempo completo en la escuela taller. Ya no es el caso ahora, por ejemplo, solo estoy enseñando full, exclusivamente Quechua, tanto como la escuela taller solo los lunes y acá solo, por ejemplo, martes y jueves. El año pasado estaba trabajando en tiempo completo, entonces he visto todo el trabajo de ellos, cómo enseñan, cómo hacen las cosas y cómo han sacado adelante a sus alumnos, qué tanta preocupación tiene, cómo es su metodología de enseñanza, cómo, digamos, cómo tratan de nutrir lo máximo que pueden con, quizás a veces con los recursos limitados que a veces hay, pero con ellos se les apoya, ¿no? Para sacar adelante a sus alumnos y dar lo mejor de ellos para que también en ellos ven como ellos también fueron jóvenes y tratan de sacar adelante a sus alumnos, ¿no? Y más que, he visto que más que sus alumnos son como, quizás como sus hijos, ¿no? Entonces dan todo de ellos, cada uno de los, por ejemplo, docentes o monitores para sacar adelante a los chicos que estudian en la escuela de taller de equipo. Entonces, es un muy buen lugar para estudiar, si quieres estudiar. Es básicamente, no es como, por ejemplo, una institución tan grande como la UNSA, es una CEPRO quizás un poco pequeña nada más, pero tiene un ambiente único y familiar y sigue creciendo, ¿no? Y espero que sigan creciendo así. Entonces, es un muy buen lugar si tú quieres estudiar. Entonces, por ahí Tejamot también viene en la escuela taller. Entonces, un saludo especial para todos mis alumnos que están viendo, llevan conmigo quechua en escuela taller, pero también están llevando acá quechua. Entonces, es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno. Mis felicitaciones a los que están acá. Ahora, sigamos. Antes de eso, ¿qué más? Ney, ¿qué dice? Neyford dice, buenísimo, Hamad, excelente, gracias. ¿Qué más? Yomar dice, excelente, muy bien, muy bien. Ok. Sí, los que, por ejemplo, si quieres estudiar en la Escuela Taller Arequipa, puedes buscarlos en el Facebook como Escuela Taller Arequipa. Y mayormente, antes habían otras páginas, o sea, creadas, pero ahora hay, te fijas, digamos, cuál es la publicación más reciente. Entonces, los que están, digamos, hace 2 días, hace 3 días que fueron publicaciones, entonces ingresas ahí y ahí te puedes informarte más. Siempre publican cosas, entonces ahí puedes encontrar más información también. Ahora, vamos a hacer un repaso brutal de lo que ya hemos avanzado, pero en este caso recuerda que decía, por ejemplo, que para cada pronombre, en la teoría también está explicando, ¿no? Que vamos a aplicar también los sufijos. Entonces vamos, en este cuadro que he hecho, vamos a ver también que hay un listado de sufijos y hay un sufijo, por ejemplo, en cada columna, por ejemplo, hay un sufijo, lo que está en verdecito, ¿eh? Y en la fila de, por ejemplo, de cada pronombre. Entonces, por ejemplo, he puesto en número, mire, el número es si es singular o es plural. O sea, el número de persona, el número de persona es singular, plural. Ahora dice persona, dice primera persona, segunda persona, tercera persona. Es como el español, cuando aprendemos en la primaria, decía, ¿no? Este pronombre es primera persona, este pronombre es segunda persona, este pronombre es tercera persona. Entonces, es lo mismo el coche. Vamos a ver, entonces, primera persona, ¿cuál era el primer pronombre? Noca. Entonces, es primera persona. Un individuo como tal es primera persona. Entonces, noca. Recuerda la pronunciación. Entonces, noca, ¿qué significa? Yo. Ahora, siguiente pronombre, ¿cuál es? Can. ¿Qué significa can? Tú. ¿Qué número de persona era? Segunda persona. Singular, plural. Singular, no te olvides. Ahora, pai, ¿qué significa pai? Era él o ella, dependiendo más o menos a quién te refieres, vas a traducirlo también. ¿Y qué número de persona era? Tercera persona, muy bien. Entonces, todos los pronombres que hemos dicho hasta ahora son singular. Recuerda que de esos 3 pronombres, también
cada uno tiene sus plurales, ¿ah? Y solo el pronombre noca tiene dos plurales, ¿ah? ¿Por qué tiene dos plurales? Porque para conocer, por ejemplo, una manera de decir, para incluir, para decir uno inclusivo y el otro es excluyente. Casi digo inclusivo, un poco extraño. Uno sería incluyente y el otro sería excluyente. ¿Cuál es el incluyente, por ejemplo? ¿Cuál es el plural de, por ejemplo, del pronombre noca? Que sería no canches, no canches. Entonces, ¿qué sufijo le ha aumentado a noca? Nchis. ¿Y ese no canches qué significa? Nosotros. Recuerda que ese nosotros es el nosotros de todos, ¿eh? Toditos, por eso es incluyente. Ajá. Ahora, el siguiente pronombre es nocaico. ¿Qué significa? También significa nosotros. Pero ese nosotros es un excluyente, es un nosotros de algunos nomás. Entonces, esos son los dos plurales del pronombre noca, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es el siguiente pronombre? Es el pronombre cancuna. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen del pronombre cancuna? Del pronombre can. ¿Qué era can? Significa tú. Entonces, ¿qué he hecho para pluralizar el pronombre can? Le he aumentado su sufijo cuna. Entonces, ese can que era significa tú, ahora se ha convertido en cancuna. ¿Y cancuna qué significa en español? Ustedes, significa ustedes. Entonces, eso es. Y después de eso estaría el último pronombre, que sería el pronombre paikuna. ¿De dónde viene ese paikuna? Del pronombre pai. ¿Qué significa el pronombre pai? Significa él o ella. Y ahora se ha convertido en paikuna. ¿Cómo se ha convertido en paikuna? Lo hemos pluralizado. ¿Con qué sufijo? Con el sufijo kuna. Recuerda que el sufijo kuna es como la S del quechua. Entonces, ahora pai o él, pai significa él o ella. Lo hemos convertido en paikuna. Entonces, ahora ya no me voy a decir él o ella, ahora me voy a decir ellos o ellas. Entonces, ese sería paikuna. Muy bien, entonces hemos hecho un repaso brutal de lo que ya hemos avanzado anteriormente hace poquito. Ahora, ¿por qué también he hecho este cuadrito? Mira, si se dan cuenta, por ejemplo, para el pronombre noca, miren, está, por ejemplo, donde dice sufijo correspondiente. ¿Sufijo correspondiente a quién? Sufijo correspondiente a los pronombres que ya hemos dicho. Entonces, ahí miren. Sufijo correspondiente, por ejemplo, el primer sufijo, ¿cuál es? El sufijo ni. El sufijo ni. Muy bien, entonces, el sufijo ni, aquí le va a corresponder al pronombre noca. Entonces, cada vez que yo, por ejemplo, conjugue un verbo y me refiera a esa acción o a algo que estoy haciendo, pero en primera persona esa acción, siempre vas a utilizar sufijo ni. O si no, cada vez que utilices pronombre noca, siempre vas a utilizar sufijo ni también. Entonces, son, digamos, incluso si tú no usaras directamente el pronombre noca en la escritura o en el habla mismo, pero te estás refiriendo a una primera persona, tienes que utilizar sufijo ni. Por ejemplo, un ejemplo sería en español, mira, para que no nos compliquemos. Yo hago, puedo decir, ¿no? Yo hago. Estoy utilizando el pronombre yo hago, entonces. Pero si yo dijera, por ejemplo, no digo yo, sino digo hago nomás, hago. Ese hago, ¿a quién me estoy refiriendo? ¿Quién está haciendo esa acción? Yo, ¿sí o no? Cuando digo hago, ¿a quién me estoy refiriendo? Que esa acción, ¿quién la está realizando? Yo mismo, una primera persona. Entonces, incluso si yo no uso el pronombre, ese hago me está refiriendo a una primera persona. Igual, por ejemplo, acá, cuando tú utilizas el sufijo ni en un verbo, que básicamente a los verbos es a lo que les vamos a utilizar, vamos a aplicar este sufijo ni en la parte final. En los ejemplos más adelante vamos a explicarlo también, casi me trabo. Vamos a ver. Entonces, ese ni básicamente me está refiriendo a noca, por ejemplo, a tú, al pronombre tú. Muy bien, entonces, al pronombre tú, digo, al pronombre yo. ¿Qué estoy diciendo? Amota, usted también se equivoca, dicen, pero sí, a veces cuando pienso en otras cosas o cuando me distraigo con algo. O cuando me enfoco mucho en un tema, puedo estar hablando de ese tema y después mezclo los temas, ¿no? Pero por ahí no te enojas si me equivoqué, no te enojas. ¿Por qué Jamauti? Porque todos nos equivocamos, ¿no? A ver, que tira la primera piedra de que no se haya equivocado. Nadie, todos nos equivocamos. Por ahí me dice Jamauti, yo soy perfecto, nunca me he equivocado. Nah, mentiroso. o sea, por ahí siempre te equivocaste. Pues si nunca te has equivocado, wow, increíble, mis felicidades, impresionante. Eres único, eres único. Vamos a ver, entonces,
Eso, entonces recuerda que siempre he dicho, ¿no? Para cada pronombre hay un sufijo que le corresponde. ¿No? Es como su parejita, son inseparables. Aquí no hay divorcio que valga. ¿No? Aquí no es como las personas, no son así. ¿No? Casi digo, no son como tú. O sea, no te vas a enojar, ¿eh? Estaba bromeando también. El jamoto también es troleador, a veces bromea con cosas que, bueno, es así mi personalidad. Y entonces, para cada pronombre tiene su parejita, su inseparable. ¿No? Entonces, como sus amigos inseparables, que toda la vida van a ser amigos. Ajá. Entonces, eso. Entonces, ese sufijo ni, ojo, detalle importante, solo lo voy a usar para el pronombre noja, solo cuando me refiero a una primera persona. En ningún otro pronombre puedo usarlo. Ningún otro pronombre. Porque si no sonaría rarísimo. Es como si, digamos, usas no el pronombre noja, pero después utilizas otro sufijo. Entonces, es como si mezclaras la sal con el azúcar. Como que algo no cuadra ahí, como que algo no cuadra. Entonces no puedes hacer eso. Entonces, es sufijo ni es solo para el pronombre noja. Muy bien, entonces. Ahora, el siguiente sufijo, ¿cuál es? Nq. Ese sufijo nq solo va a ser para el pronombre kan, para ningún otro pronombre. No te olvides de eso. Entonces, para cada pronombre hay un sufijo específico. Ahora, jamota, pregunta sencillísima para usted, dirán algunos. O quizás nadie se hizo esta pregunta. Puede ser. Más adelante vamos a avanzar también. Estos sufijos, jamauta. Por ejemplo, el ejemplo que usted dio, yo hago, eso está en tiempo presente, jamauta. Estos sufijos puedo aplicarlo para todas las temporalidades, por ejemplo, para el tiempo pasado, para el tiempo presente, para el tiempo futuro. No. Vamos a ver. ¿Cómo así, jamauta? No me complique la vida, dirán algunos. Porque si estos sufijos, por ejemplo, que están acá en esta columna, solo son para el tiempo presente. Para el tiempo pasado, creo que son casi similares también, ¿no? Son similares también. Pero donde más cambia son para el tiempo futuro, donde básicamente cambian el 90% de los sufijos. Solo son dos sufijos que se mantienen. En el tiempo presente y el tiempo pasado creo que son casi iguales. Solo que hay que aumentar otro sufijo más aparte para indicar que es tiempo pasado. Entonces vamos a avanzar más adelante también. Ahora, para no complicarnos la vida, solo he hecho para el tiempo presente nomás, ¿no? Pero la idea es que se te quede en el chip, en tu cabeza, que para cada pronombre hay un sufijo específico, ¿no? Pero no te olvides que cada temporalidad también tiene sus propios sufijos. O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, para el pronombre, podemos decir para el pronombre no jamota. Un ejemplito, deme un spoiler, dirán algunos ahí. Deme un chismecito de por ahí, del futuro que ya se viene por ahí. Adelántenos un poquito de lo que vamos a avanzar. Dirán. Por ejemplo, para el pronombre noja, ¿cuál es el sufijo que le corresponde? Es el sufijo ni, ¿sí o no? En el tiempo presente, para el tiempo futuro ya no va a ser ni, va a ser otro sufijo. Va a ser, por ejemplo, el sufijo saj. Ajá, va a ser el sufijo saj. Entonces, ese sufijo saj, no te olvides, tiempo futuro, pero también va a ser solo para el pronombre noja. Entonces, para otros pronombres van a ser otros sufijos también. Entonces, he dado un spoiler brutal, ¿no? Mentira. ¿Qué spoiler ni qué spoiler? Vamos a ver. Entonces, ahora decíamos que para kan era n15, ¿no? Es solo para kan, ¿no? Solo para kan. Ahora, para pai, ¿cuál va a ser el sufijo? Va a ser el sufijo n nomás. Recuerden que decíamos que hay sufijos una sola letra, dos letras, tres letras. ¿No? Uno de los sufijos que es una sola letra es el sufijo n. ¿Y para quién va a ser el sufijo n? ¿A quién le va a corresponder? ¿O a quién me voy a referir cuando aplico el sufijo n? Al pronombre pai. Al pronombre pai. Recuerda que pai es el o ella. Muy bien. Ahora, eso chicos, eso. Vamos a ver. Antes de seguir avanzando, voy a verla ahorita. ¿Sí? Estamos bien, estamos bien. Después de eso, ¿qué sufijo se nos viene? El sufijo nchis. Y el sufijo ico. Amata, ¿por qué he dicho dos sufijos de frente? Dirán. Porque básicamente vamos a tocar dos pronombres que yo les digo siempre así. Son los hermanos brutales, digo. Son los hermanos. Amata, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Dirán algunos. ¿Cómo que hermanos brutales? Explíquese, pueden decir algunos, ¿no? ¿Por qué hermanos brutales? ¿A quién les está diciendo hermanos brutales? Le estoy diciendo hermanos brutales a los pronombres no canchis y al pronombre no caico.
¿Por qué? Dirán, es el primer profesor que yo escucho que dice que esos pronombres son los hermanos brutales. Dirán, puede que sí. Yo creo que yo soy el único más o menos un poco especial, especial que ha, que ha nombrado a estos pronombres como hermanos brutales. Por ahí quizás por mi propia personalidad, que vamos a ver que a veces les doy nombres específicos a algunas cosas. ¿Por qué les digo hermanos a pronombres no kanji y no kaiku? Porque ambos significan pues, lo mismo. No kanji significa nosotros y no kaiku significa nosotros también. ¿Cuál es la diferencia? Que uno es incluyente, no kanji es incluyente, no kaiku es excluyente. Ok, ahora, ¿qué más? Es como una moneda con distintas caras, ¿ah? Es como cara y sello. O si no, o por ahí a los que les gustan los signos del zodiaco, los caballeros del zodiaco, es como el signo Géminis, es como el signo Géminis, como Saga y Géminis, los que han visto caballeros del zodiaco. Muy bien, Jamoto también ha tenido buena infancia. O si no, los que vean pues, el tarot por ahí, dicen, Géminis tiene dos caritas, ¿sí? ¿No? Dos caras, un lado bueno y un lado malo, más o menos por ahí. Entonces, igualito, entonces significan lo mismo, pero tienen dos caras distintas. Uno es incluyente y el otro es excluyente. Por eso se dicen hermanos brutales también. Ahora, ¿por qué digo hermanos brutales? No porque sean hermanos, no te olvides, no porque sean hermanos. Les digo hermanos brutales, por ejemplo, ¿por qué? Porque estos dos son los dos únicos sufijos, mira, date cuenta, los dos únicos, mira, lo estoy repitiendo, te lo estoy recalcando todavía, los dos únicos sufijos que, por ejemplo, como no kanjis terminan en hechis, mira lo que está en azulito, no kanjis terminan en hechis o no, el sufijo que le corresponde a este no kanjis va a ser también en hechis, mira, y como no kaiku termina en iku, el sufijo que le va a corresponder a no kaiku va a ser también iku, mira, son los dos únicos pronombres que como no kanjis terminan en hechis, el sufijo también va a ser en hechis, y como no kaiku termina en iku, el sufijo también va a ser iku. Entonces, mira, Amoto, ¿cómo así? ¿Cómo así? Como que me estoy perdiendo, dirán algunos. Mira, pero ejemplo, fíjate. No, ¿en qué termina? En ka, si no, o si no, en a. ¿Acaso el sufijo que estoy utilizando es ka? Es ni, nada que ver con el pronombre. Por ejemplo, otro pronombre, pae, ¿en qué termina pae? En y, si no. ¿Acaso el sufijo que utiliza es y? Utiliza la n. Solo, por ejemplo, en no kans como termina en chis y no kai como termina en iku, también utilizo esas terminaciones. Entonces, es muy interesante, por eso les llama hermanos brutales. Es como cuando tú tienes tus apellidos, pero dices, no, Jamota, es como, yo antes lo explicaba así, ¿no? Como si tuvieras tus hijos, como mis hijos no van a llevar otros apellidos, mis hijos van a llevar mis apellidos, algo así. O si no, puedes decir, no, como yo termino en no canchas, el sufijo que va a terminar, que se va a usar también va a ser en hechiza, así. Pues como pues, se hacen respetar. Entonces, véelo por ese lado. Como no canchas terminen en hechis, el sufijo va a ser también en hechis. Entonces, igualito con no caico. Entonces, son los dos únicos pronombres que pasa esta situación, en ningún otro pronombre. Vamos a ver. Por ejemplo, el siguiente pronombre, ¿cuál es? Kankuna. ¿Kankuna en qué termina? En kuna, ¿sí o no? ¿Acaso el sufijo que voy a utilizar es kuna? No, va a ser, por ejemplo, para kankuna el sufijo que le corresponde, su predestinado, su parejita, ¿cuál va a ser? Nx. Entonces, nada que ver con kankuna. Nada que ver con kankuna. Ok. Y el último sufijo, ¿cuál es? NQ. Entonces, ese sufijo NQ va a ser, por ejemplo, me voy a estar refiriendo al pronombre paikuna. Solo puedo aplicarlo cuando me refiero al pronombre paikuna. Y NX solo es para el pronombre kankuna. Muy bien, entonces básicamente es eso, no te olvides. Cada pronombre tiene sufijos que le corresponden a ese pronombre. Solo puedo aplicar, cada vez que aplique un sufijo determinado, me voy a estar refiriendo a un pronombre en específico. Por ejemplo, si yo aplico el sufijo ni, sé que me estoy refiriendo al pronombre no. Aún si no lo aplicara en la escritura o en la escritura, o si no, a la hora de escribir, ¿no? Por ejemplo, puede decir, no taquine, no taquine, sería yo canto, yo canto. Vamos a explicar más adelante también con más calma. Entonces, la cosa es que cuando tú te refieres a una acción en primera persona, cada vez que aplicas sufijo ni, sé que te estás refiriendo a una primera persona en singular. Y entonces, primera persona. Entonces, no te olvides, para cada pronombre, un sufijo específico. Amoto lo dijo 40 veces hoy día, ¿cierto? Pero es para que no te olvides. Ahora sí, se nos vienen los ejemplos brutales de cómo aplicar estos sufijos. Muy bien. Antes de eso vamos a revisar la batería. Estamos al 30%. Sí nos alcanza todavía para terminar la clase.
Vamos, vamos bien también con la hora. Vamos a ver, Mari nos dice, ¿cómo se pronuncia viajar? Viajar, en quechua sería puri, viajar. Puri también es el verbo que puede decir caminar, pero también se puede entender como viajar. Ajá. Por ahí algunos dicen purizaj, voy a, voy a caminar, podemos decir. O algunos dicen purizaj como voy a viajar o voy a ir a algún lugar específico. Entonces, ese verbo puri sería Puri y después Y al final, puri. Ese sería viajar, por ejemplo, el verbo viajar. Leonor nos dice, profesor, cargó su batería, no se va a quedar sin... Sí, sí. Gracias, gracias. Sí, sí, sí. Esta vez sí nos va a alcanzar la batería, sí nos va a alcanzar. Gracias por avisar. A veces me olvida la batería, ¡pum! Se muere y después nos quedamos así. ¡Chu! Se va a quedar negro en la pantalla y los demás, oye, profesor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Van a decir. Entonces, muy bien. Ahora, Marisionor que dice Pai. Ajá. Pai significa no te olvides a él o ella. Muy bien. Ahora, ¿qué más? Gilbert. Oh, Gilbert, nos está viendo Gilbert. Excelente. Me alegra mucho que estás acá, Gilbert. Aunque sea de visita, aunque sea de visita. Entonces, Gilbert es un exalumno que tenía de la escuela taller. Entonces, es un alumno muy talentoso, ha ganado concursos, ha ganado, por ejemplo, como estudiado en la escuela taller, tiene mucho talento y es muy interesante y es muy multifacético también, entonces, y es una persona muy interesante también por su personalidad, ha sabido sobresalir, entonces recuerden que cada uno tiene que forjarse también a un camino como tal, entonces, por ahí los alumnos que ya han salido de la escuela taller, no se olviden todo lo que han aprendido, todas las vivencias que han tenido y cuando tengan momentos difíciles, agárrense a eso, a esos sentimientos para que les dé fuerzas, porque la vida a veces es un poco cruel, da golpes, no hay nada, no hay quien golpee más duro que la vida, a veces es un poco cruel, entonces por ahí siempre refuércense, a veces recuerden cosas que han aprendido, todas las vivencias que han tenido, a veces no es tan importante mejor dicho, para nada es importante recordar cosas malas, negativas. Olvídate de eso, son cosas que ya pasaron. Pero es muy importante, ¿cómo se llama? Recordar o dentro de ti, ¿no? Asimilarlo a tiempo futuro, a las cosas buenas que has aprendido o las cosas buenas que te dan, la sensación buenas que has tenido. Entonces, eso te va a servir, va a ser como tu pilar para seguir adelante en la vida, porque siempre va a haber momentos difíciles. Entonces, un saludo especial, con cariño, un abrazo especial para mi alumno que hacía de la escuela de taller Gilbert. Entonces, espero que estés muy bien, donde sea que estés, sigue luchando. Tienes un gran talento y pues tienes mi cariño. Todos los alumnos que tenía tienen un cariño especial para cada uno en corazón. Entonces, espero que estés muy bien. Te envío un gran abrazo. Muy bien, ahora sí, Lisbeth dice, jejeje, batería. Dice Lisbeth. Muy bien, a ver, ¿qué más? Marisandra que dice, muy bueno los pronombres. Sí, son muy interesantes. Te lo vas aprendiendo poquito a poco y ya se vuelven como full costumbre. Además, pues, siempre vamos a avanzar con pronombres, entonces no es la única vez que vamos a avanzar los pronombres. Siempre, casi siempre vamos a avanzar los pronombres. Entonces, no te preocupes, no te preocupes. Pero por ahí siempre es bueno repasar. Es como cuando practicas una danza por ahí y, por ejemplo, pues lo dejas una semana por ahí y dices, a la siguiente semana te reincorporas al grupo de danza. Y pues los demás que ya han repasado una y otra vez, no solo en el grupo, sino también en sus casas, pues ya están finos, ya están como que, como dirían, como que excelentes, a un nivel pues súper, súper muy bueno. Entonces, pero tú no has repasado nada, te has faltado varios ensayos por ahí, entonces vas a estar más perdido, vas a estar más perdido. Vamos, en ese momento vas a tener que hacer un gran esfuerzo para poder más o menos adecuarte al nivel que están los demás. Entonces, para que eso no te pase, también repasa. Lisbeth dice, no canches tus unches, esta frase la usaré. Muy bien, no canches es nosotros, no te líes, es incluyente, es de nosotros, es el nosotros de toditos. No canches tus unches, está muy bien, está muy bien, Lisbeth, por ejemplo, viene del verbo tusui, que sería el verbo bailar. Recuerda que decíamos en los ejemplos, cada vez que utilizo un verbo, cuando conjuga un verbo, ¿qué es conjugar un verbo? O sea, le voy a agregar a ese verbo un sufijo. Entonces, recuerda que al verbo le tengo que eliminar una letrita. ¿Cuál es la letrita, Jamao? Te dirán por ahí algunos. Oye,
¿cómo es posible que te hayas olvidado? Hace unos 20 minutos lo dije. Jamás me olvidé, pero no se enoje, dirán algunos. Bueno, está bien, vamos a ver. El verbo tu, su, y, ¿en qué termina? Todos los verbos terminan en Y, entonces por ahí también te puedes acordar. Elimino la última letra del verbo nomás. ¿Cuál es la última letra del verbo? La Y, la Y. Entonces, lo que me queda es tusu nomás. A ese tusu se le conoce como, lo que me quedó del verbo se le conoce como raíz verbal nomás. Entonces, solo necesito eso, por ejemplo, acá. Tusu, después, nchis, ¿de dónde salió, por ejemplo, el ejemplo de Lisbeth? Salió del sufijo que ya hemos dicho, por ejemplo. Para el pronombre no canchis, ¿cuál es el sufijo que voy a utilizar? El sufijo nchis. Entonces, como por ejemplo Lisbeth está utilizando el pronombre no canchis, el sufijo que va sí o sí utilizar es el sufijo nchis. Entonces, no canchis, tu sueños. Ahí está diciendo, no canchis es nosotros. Tusu y el verbo tusu, que era bailar, ahora se ha convertido. Ya no va a decir bailar, va a decir, por ejemplo, tus sueños, va a decir nosotros bailamos, bailamos. Ese bailamos, ¿a quién se está refiriendo? A un nosotros, a un nosotros, a un no canchis. Entonces, es muy importante. Entonces, por ejemplo, un verbo, ¿cómo sé cómo le voy a dar una traducción específica? Dependiendo del sufijo. Dependiendo del sufijo. Recuerda que un sufijo, cada vez que utilizo un sufijo me estoy refiriendo a un cierto pronombre, a un cierto pronombre. En este caso, por ejemplo, el sufijo nchis era para el pronombre no canchis, al pronombre nosotros incluyente. Muy bien, Lizeth, excelente, muy bien, excelente, muy bien, muy buena participación. Recuerden, si quieres poner tus ejemplos acá, Jamota, lo que he hecho acá, ¿está bien o está mal? Puedes decir, ¿no? Pues, Jamota, he hecho esta partecita, califíqueme, corrígeme. Entonces, yo siempre, por ejemplo, en internet siempre ponía full ejemplos, ¿no? Algunos se equivocaban un poco en la escritura, yo los corregía, un poco cambia esta letra por acá, no, este sufijo, faltaría este sufijo, no. Entonces, por ahí les iba corrigiendo y les voy guiando, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que me gusta a mí de la clase es que yo preparo mi material, pero también que comenten un full, que den ejemplos de lo que estamos avanzando. Entonces, yo lo voy corrigiendo ahí en los ejemplos también. Entonces, es digamos, interacción así. Y yo les doy información y ustedes en base a la información van, digamos, razonando y van creando sus propios ejemplos. Entonces, así se aprende también más rápido. Oye, ahora vamos a utilizar el verbo tusui, el verbo que es bailar. Ahora, recuerda que solo necesitamos la raíz verbal. ¿Y cómo obtenemos la raíz verbal? Eliminando la Y del verbo. Por eso también lo pongo en rojito, por ejemplo, el verbo tusui, la Y del final. Entonces, la Y del final. Ahora, por ejemplo, el primer pronombre, ¿cuál era? Noca era yo, ¿sí o no? Entonces, solo necesito la raíz verbal. Entonces, ¿cuál es la raíz verbal de tusui, por ejemplo, del verbo tusui? Tusu, ¿no? Tusu, entonces. ¿Y de dónde salió Jamot? Ese ni, dirán algunos. Oye, ¿qué pasó si hace poquito no hemos hecho? Ese ni, se recuerda que es porque estoy utilizando el pronombre noca. Entonces, si yo utilizara, por ejemplo, otro pronombre, no podría utilizar el sufijo ni. Entonces, noca tusu ni. Entonces, ¿qué significa noca tusu ni? Yo bailo, yo bailo. Entonces, mire, incluso sin noca sería, por ejemplo, tusuni. ¿Qué significaría tusuni? Bailo. Ese bailo, ¿a quién se está refiriendo? Aquí, cuando digo bailo, ¿a quién me estoy refiriendo? Yo, si no, bailo, estoy diciendo bailo. ¿Acaso cuando digo bailo me refiero a otra persona? No, bailo significa, me estoy refiriendo a uno mismo. Entonces, mira, tusune, entonces no tusune. Para que nos guiemos, he aplicado pronombre más adelante. Poquito a poco voy a ir quitando digamos, los pronombres también. Pero por ahora, en los primeros ejemplos, por ejemplo, siempre voy a aplicar pronombre y a su lado también va a estar los sufijos junto con el verbo más. Entonces, pero poco después de eso, más adelante, cuando ya avanzan full así de esto, ya no voy a aplicar pronombres, simplemente ya de frente voy a poner el sufijo. Y sé que cuando voy a aplicar, por ejemplo, el sufijo ni, me estaré refiriendo al pronombre noca, al pronombre yo. Muy bien, entonces, noca tusune, sería yo bailo. Ahora dice, kan tusunki, muy bien. Kan recuerda que significa tú, segunda persona singular. Y tusunki, ese eneki, ¿de dónde vino? ¿De dónde apareció el Jamota? Se le ocurrió por ahí, el sufijo eneki, no sé, pues le enseñaron por ahí y él se los creyó. No, mentira. Es que ese sufijo eneki siempre voy a usarlo cada vez que yo me refiera al pronombre kan, al pronombre tú. Entonces, recuerda, para cada pronombre hay un sufijo específico. Entonces, kan tusunki, dice. Entonces, significaría, kan era tú, ¿no? Tusunki, ¿qué significaría? Bailas. Tusunki, bailas. Entonces, incluso tusunki solitos, ¿qué significaría? Bailas. Pero ese bailas aquí me está refiriendo a una segunda persona, a un kan, o sino a un tú.
Entonces, muy bien. Ahora siguiente dice pai tusum, pai tusum. Entonces, ¿qué significa pai tusum? Él baila, o si no puede decir ella baila, ella baila. Dependiendo a quién me refiero, voy a traducirlo también. Entonces, recuerda que ese sufijo, lo que está en versículo n, es porque estoy aplicando pronombre pai, ¿ah? Es porque me estoy refiriendo a un él o ella, a un pai. Entonces, no te olvides, mira, te lo estoy repitiendo varias veces para que se te quede. Oye, ahora siguiente dice, no canches tus unches, no canches tus unches, ok. Muy bien, en este caso, por ejemplo, no canches, lo estoy poniendo en azulita esa parte, ¿eh? En la parte de no canches, el nchis. ¿Por qué? Porque es para diferenciar, por ejemplo, que ese ya es el plural del pronombre noca, por ejemplo, el plural. Entonces, no canches ya sería pronombre, diga, el plural del pronombre noca. El no canches es incluyente, no caico es excluyente, no te olvides eso. Entonces, no canches tus unches, no te olvides, no canches como termina en inichis. El sufijo que voy a utilizar también va a ser inichis. Entonces, no canches tus unches. Nosotros bailamos, dice. Pero ese nosotros bailamos, es un nosotros bailamos de toditos, nosotros estamos bailando. Ha incluido toditos, es un nosotros de toditos. Pero, por ejemplo, el siguiente dice, no caico tu suico. Como no caico termina en iku, el sufijo que voy a utilizar también es tu suico, tu suico. Entonces, mejor dicho, iku también, lo que está en verdecito. Entonces, ¿qué significa no caico tu suico? Nosotros bailamos también. Mira, no canches tu suico, nosotros bailamos. No caico tu suico es nosotros bailamos también. Entonces, jamás, ¿cuál es la diferencia? Por ahí me puede decir alguien, ¿no? Recuerda que no canches tu suico, tu sonche será incluyente, ¿eh? No canches tu suico, nosotros bailamos de toditos. Pero no caico tu suico, eso nosotros bailamos, pero nosotros bailamos algunos de nosotros nomás, no hemos bailado toditos. ¿Qué ha pasado con los demás? Pues por ahí, pues no sé, César se rebeló, no quería bailar. No, Lisbeth dijo, no, jamás no tengo tiempo para bailar. Entonces, algunos nomás de nosotros hemos bailado. Entonces, esa es la diferencia, es la diferencia. Muy bien, entonces. Ok, y el siguiente dice, Cancuna tusunquichis, Cancuna tusunquichis, Cancuna tusunquichis. Entonces, estoy utilizando el pronombre Cancuna. ¿Qué significa Cancuna? Ustedes, tusunquichis, tusunquichis. ¿Qué sufijo estoy utilizando? Iniquichis. Recuerda que iniquichis solo es para el pronombre Cancuna. Es como su parejita, su predestinado, su inseparable, su amigo del alma. Nunca se van a separar, hasta la muerte, dicen por ahí. Bueno, entonces, Cancuna tusunquichis. Ustedes bailan, dicen, ustedes bailan. Entonces, ese tusunquichis básicamente significa bailan. Y ese bailan, aquí me estoy refiriendo a ustedes, a un Cancuna. Entonces, eso sería. Y paikuna tusunco, dice paikuna tusunco. Entonces, ¿qué sufijo estoy aplicando? Sufijo NQ. Mira, no te olvides, ¿eh? NQ para paikuna. Hay un sufijo similar, ¿eh? ¿Cuál es? ¿Dónde está? NQ. ¿Dónde está NQ? En kan, por ejemplo. No vas a confundirte, ¿eh? Solo una letra, mira, cambio. NQ para kan y NQ para paikuna. Por ahí algunos se pueden confundir. Entonces, es la diferencia. Paikuna tusunco dice, ellos o ellas, puede ser, bailan. Entonces, eso sería, por ejemplo, por ahí, la explicación. Y la última diapositiva, ya con esto ya nos vamos, ya con esto terminamos la clase. ¿Qué más? Dice noca tusun. Excelente. Entonces, noca sería yo, tusune sería baila. Entonces, noca tusun, yo bailo. Entonces, muy bien, Edith. Entonces, excelente. Ha aplicado sufijo ni. ¿Por qué? Porque está aplicando pronombre noca también. O está utilizando pronombre noca. Muy bien. Ahora, por ejemplo, jamauta. ¿Qué pasa? Esta lógica que usted ha dicho, por ejemplo, cada sufijo, por ejemplo, sufijo ni, sufijo nq, sufijo n, sufijo nq, sufijo nq, siempre va a ser el mismo para cada pronombre. Sí, siempre va a ser el mismo. Por ejemplo, si tú aplicas pronombre pai, siempre voy a utilizar sufijo n. Si yo aplico, por ejemplo, pronombre cancuna, siempre voy a utilizar sufijo nq. Entonces, puedes variar la acción. El verbo puede ser cualquier verbo, pero esa lógica jamás va a cambiar, jamás va a cambiar. Por ejemplo, anteriormente, ¿qué verbo vamos a utilizar? El verbo tusi, ¿sí, no? Ahora vamos a utilizar el verbo kelkai, que sería el verbo escribir. Mira, pronunciar también es importante. Kelkai. Mira, kelkai. Mira, hay dos Qs ahí, primero el inicial, kelkai, después una Q también en el medio, pero se pronuncian distinto. ¿Por qué jamauta? Dirán. Porque la primera Q está siendo influenciada por la H. Recuerda que la H no es muda, la H tiene su propio sonido, es como una J.
Entonces, esa H siempre va a influenciar, digamos, cuando está unido a una letra más. Entonces, es muy importante eso. Entonces, pero cuando no hay H, no hay ningún problema. La Q se va a pronunciar tal como hemos aprendido. Por ejemplo, K, así hemos aprendido, sino cuando es con una escritura con Q, A, E y una A sería K. Entonces, bonito así. Pero, por ejemplo, aquí. Cuando es con H, por ejemplo, G, así se va a pronunciar G. Ya no se pronuncia G, que sería lo sin H, G, así. Pero en este caso es G. Entonces, por eso dice Gel Kai, así, Gel Kai. Entonces, es muy importante escuchar bien y de acuerdo a eso escribir también. Entonces, Gel Kai. Entonces, Gel Kai, ¿qué sería? Escribir. Entonces, eso. Ahora, recuerda, no necesitamos todo el verbo para poder, digamos, cuando queremos aumentar un sufijo a un verbo, no necesitamos todo el verbo, solo una parte del verbo. Esa parte del verbo que necesito se le conoce como raíz verbal. No te olvides de eso. Entonces, recuerda, ¿qué letra elimino del verbo para poder aumentarle recién a ese verbo un sufijo? La Y. Cuando le elimino la Y, recién voy a poder aumentarle un sufijo. Solo en los verbos, ¿eh? En ningún otro caso sucede este suceso, como dirían por ahí algunos. Muy bien, entonces dice no ni muy mira no ni mira khel y después ni si la pronunciación. Entonces, como estoy utilizando el pronombre no voy a usar también sufijo ni. Entonces no ni yo escribo. Entonces ahora como utilizo el pronombre kan, tengo que utilizar sufijo niki. El verbo es diferente, ¿eh? Pero la lógica es el mismo que el anterior, por ejemplo. Entonces, tú escribes, dice, que tú escribes. Ahora dice, pai kan. Como estoy aplicando el pronombre pai, tengo que utilizar el sufijo n. Entonces, ¿por qué? Porque ese sufijo n le corresponde al pronombre pai. Porque cada vez que utilizo el sufijo n, sé que me estoy refiriendo al pronombre pai. Sé que me estoy refiriendo a un él o ella en quechua. Entonces, pai kan dice, él o si no, ella escribe, está diciendo. Muy bien. Y él después dice, no canches. Como estoy aplicando el pronombre no canches, tengo que aplicar el sufijo nchis, lo que está en verdecito también. Entonces, no canches, ¿qué sería? Nosotros escribimos. Pero recuerda que ese nosotros escribimos, ese no canches es un incluyente, ¿eh? Es un nosotros escribimos, pero nosotros escribimos toditos. Nada que uno no quiera, lo obligamos si es necesario. Nada, mentira. Oye, entonces eso. Y después dice no caigo helcaico, dice no caigo helcaico. Como no caigo es el pronombre, termina en iku, también recuerda que el sufijo que voy a utilizar es iku también. Solo en no canchi, no caigo aplica esto. Mira, entonces para no caigo sería el sufijo iku. No caigo helcaico. ¿Qué sería no caigo helcaico? Nosotros escribimos. Entonces, pero recuerda que es excluyente. Nosotros escribimos, pero solo algunos de nosotros nomás estamos escribiendo. ¿Qué pasó con los demás? No sé, pues están dibujando, puede ser, ¿no? O si no, están haciendo otra cosa, quién sabe, pues quién sabe, dependiendo de qué esté pasando en ese momento. Entonces, ok, ahora, y los otros, ¿cuáles son? Cancuna. Para Cancuna, recuerda, ¿cuál es el sufijo que teníamos que utilizar? El sufijo nkichs. Entonces dice, Cancuna, helkankichs. Recuerda, solo la raíz verbal, a esa raíz verbal le agrego el sufijo que le corresponde. Y ese sufijo, recuerda que es específico para cada pronombre. Entonces, ustedes escriben, Muy bien. Ahora, y el último dice, paikuna khelkanko. Muy bien. Como estoy aplicando el pronombre paikuna, el sufijo, lo que está en verdecito, también tiene que ser nq. Entonces, no te olvides, ese sufijo nq solo va a ser cuando me refiera al pronombre paikuna. No te olvides de eso. Para ningún otro pronombre puedo aplicarlo. Entonces, paikuna khelkanko, ¿qué va a ser? Ellos, o si no puede ser ellas, escriben. Entonces, muy bien, eso básicamente ha sido nuestra clase de hoy día. Entonces, ha sido un tema bastante interesante, bastante también, quizás si estás aprendiendo desde cero, quizás se te complique, quizás en la pronunciación, quizás en, digamos, en grabarte primero los pronombres y para cada pronombre también hay un sufijo específico, no, puedes decir no. Entonces, tranquilo, no te desmayes, no te asustes. Esta es como la tabla de multiplicar. Una vez que ya te sabes poquito a poco así. Este pronombre puedes grabarte, ¿no? Primero los tres pronombres. ¿Cuáles son singular, plural? ¿Cómo decir? Primera persona, ¿cuál era? Kan. Segunda persona, ¿cuál era? No es primera persona. Yo me estoy equivocando. ¿Cómo es posible? Entonces, la segunda persona, ¿cuál era? Kan. Tercera persona, ¿cuál era? Pai. Entonces, y esos eran singulares. ¿Y cómo lo pluralizaba? Con el sufijo kuna.
Pero para Noca no tenía que utilizar el sufijo kun, así, no habían dos sufijos específicos. ¿Por qué? Porque uno era incluyente y el otro era excluyente. Así te vas, poco a poco vas razonando y poco a poco también te vas grabando. Y después de eso, una vez que te grabes los pronombres, también vas a decir, ah, ¿verdad? Para cada pronombre también le correspondía un sufijo específico. Entonces, esa es la idea, poquito a poco también. No te frustres. Cada uno también tiene su propio, digamos, su tiempo para aprender, su ritmo para aprender. No todos tenemos el mismo nivel también, no todos comenzamos en el mismo nivel. Quizás alguno ya sabe quechua, quizás alguno ya ha llevado quechua, quizás algunas palabras ya tiene conocimiento, quizás algunos no tienen ni idea de quechua, no han escuchado. Por ahí se saben tres palabritas de quechua, tres palabritas, y eso todavía. Entonces, por ahí, entonces, cada uno va empezando desde un punto y poquito a poco vas evolucionando también. Entonces, por ahí si no te sale la pronunciación, si no te sale bien las palabras, si no entiendes bien la lógica, repasa si es necesario. Entonces, eh, eso, esfuérzate, esmérate por aprender también. Entonces, es un trabajo de cada uno también conoce su realidad, cómo está, entonces de acuerdo a esa realidad también vas esforzándote. Entonces, por ejemplo, no te olvides, ¿eh? Los que mayormente lejos llegan en la vida no son los que son los mejores en el primer momento, son los que mayormente siguen avanzando, por más que tengan complicaciones, por más que sea difícil la cosa, pero sigues avanzando ahí y todo ese trabajo que te has esforzado algún día te rendirá sus frutos y probablemente superes a los que ya hayan sido muy talentosos o a los que quizás sean, digamos, ya tengan mucho conocimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque tú te has seguido esforzando cada vez más y más, entonces es un trabajo tuyo, entonces eso. Ok, ahora entonces nos despedimos por hoy día. Marisanarca dice Kangel Kanki, muy bien, Kangel. Le faltó ahí algo a Marisanarca, faltaría después de la Q, sería la H, Kangel Kanki, porque si no, Kangel Kanki diría, ¿no? Un poco extraño. Marisanarca dice, hasta el martes, Jamote, Enrique Cueta, mucho Marisanarca, ya nos estamos viendo. Todos los que han visto esta clase, por favor, denle likes, es muy importante, ¿por qué? Porque así apoyas al Jamote también. Si te gustó la clase, dale like, dale me encanta, o si te saqué una sonrisa, pues dale me divierte también. Pero la cosa es que reacciones, la cosa es que reacciones, que no haya sido indiferente de la clase para ti. Que te haya dado una sensación por ahí, una sensación de, interesante. Jesús dice, pero gracias, poco a poco. Sí, cada uno tiene, Leonor, ¿no? Leonor, cada uno a su propio ritmo, entonces, ustedes pueden. Algún día van a ser nivel pro, nivel pro. Rojas dice, gracias por la clase, profesor, con mucha práctica lograré aprender. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Entonces, muy bien, Jenny, ya nos estamos viendo, cuídate mucho, Jenny. Bye, bye. ¿Qué más? Lisbeth dice, muchas gracias, dice. De nada, Lisbeth, gracias a ti, gracias a ti. Entonces, esto ha sido, muchas gracias a todos por su atención, espero que haya sido interesante la clase para ustedes. El Jamote siempre trata de explicar lo mejor posible. Y ha sido nuestra segunda clase, no, ¿qué segunda clase? Me quedo con la segunda clase. La cuarta clase del básico 1 del año 2024. Entonces, eso, soy el profesor Enrique, el Jamote Enrique, el Yachicha Enrique, el profe Enrique, si tú quieres decirlo. Por ahí si encuentro otra palabra más. Bueno, entonces les envío un abrazo psicológico a todos, espero que estén muy bien, un abrazo virtual también. Y pues nos estaremos viendo la siguiente clase que sería el jueves a las 4 de la tarde. Por el mismo canal también, por el Facebook casi digo Escuela Taller de la Municipalidad Provincial de Arequipa y con el mismo Jamote y con un nuevo tema. Entonces nos estamos viendo. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Bye bye. Tupanenskama.